Evangelio de Juan, capítulo 17. Vamos a leer los primeros 6 versículos. Dice así la palabra del Señor. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Que el Señor bendiga su palabra. Señor y Padre, gracias en esta mañana, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Porque podemos acudir a tu palabra con plena certidumbre, con plena confianza, sabiendo que en ella hallamos la vida eterna, pues ella da testimonio de ti, Señor. Te pedimos, te rogamos en el nombre de Jesucristo, que esa palabra more y abunde en nuestros corazones, para fruto de gloria, para fruto de salvación, pero sobre todo para que tu nombre sea exaltado y glorificado, y los hombres de esta generación te alaben y te reconozcan como su Dios también. Glorifícate, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dice un reconocido estudioso de la Biblia que el analfabetismo bíblico es uno de los mayores problemas de la iglesia cristiana de nuestros tiempos. Porque la gente se cree cualquier cosa. El analfabetismo bíblico es uno de los mayores problemas de la iglesia cristiana de nuestros tiempos. Porque las personas se creen cualquier cosa. Para combatir la mentira, necesitamos conocer la verdad. Para vivir en la verdad, debemos conocer la verdad. Y la verdad es Jesús. Y la verdad revelada es la palabra que Jesús nos ha dejado. Amén. Así que, queridos hermanos, es una tarea ardua la que tenemos por delante. Es una responsabilidad importante. Es más, nuestras vidas, tu vida, depende del conocimiento que tú tengas de Dios y de su palabra. Muchas veces nos enredamos en cosas, en circunstancias, en situaciones. Muchas veces no somos capaces de salir de la cueva donde nos hemos metido, no somos capaces de salir del círculo vicioso que en nuestra vida nos arrastra, y nos preguntamos por qué. Y es bien sencillo. Simplemente no conocemos la verdad bíblica. La conocemos en teoría, conocemos muchos versículos, muchos pasajes, pero no se encarna en nuestras vidas. No se ha hecho carne en nosotros. Ponemos mil excusas de que si soy frágil, soy débil, soy de doble ánimo, me despisto mucho, el trabajo, las preocupaciones, las pruebas, y son excusas. Porque la palabra de Dios nos dice que si la conocemos, ella nos hará libres. Amén. Libres para vivir como ella misma nos demanda y ella misma nos capacita. Ahora bien, en esta mañana necesitamos y debemos recordar algo que es en donde vamos a centrar nuestra atención, y es en la obra de Cristo. Seguro que si yo te pregunto qué áreas de tu vida necesitas mejorar, en qué áreas de tu vida, de tu caminar con Cristo necesitas crecer, necesitas madurar, para todas y cada una de ellas la respuesta es conocer la verdad, conocer lo que Cristo ha hecho y las implicaciones que esto tiene para nuestras vidas. Muchas veces pecamos y no sabemos cómo dejar de pecar, y es simplemente porque no conocemos lo que Cristo ha hecho. Sabemos algo de lo que Cristo ha hecho. Conocemos de oídas porque otros nos han contado. Pero sabéis, hace poco leí una frase que se ha quedado grabada en mi corazón. Queremos vivir la vida cristiana, pero sin vivir como cristianos.
Queremos vivir la vida cristiana en el poder del Espíritu Santo, en la libertad del Espíritu Santo, en la autoridad de Dios, pero sin vivir como viven los cristianos. ¿Y qué hace un cristiano por definición? Busca al Padre, imita a Cristo, sigue las pisadas de su Maestro. Alguien buscando consejo, desesperado porque no sabía cómo alcanzar el propósito de Dios en su vida. Le pregunta a alguien un poquito más mayor que ya había caminado por esa senda. Y le dice, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer cada día? ¿Qué debo hacer cada mañana para cumplir ese propósito? ¿Qué debo hacer cada mañana para ser esa persona que Dios ha diseñado? ¿Qué debo hacer para vivir en victoria? ¿Qué debo hacer para ser eficaz y dar fruto en la obra de Cristo? ¿Qué debo hacer para crecer y madurar y no estar constantemente cayendo y tropezando con la misma piedra? ¿Qué debo hacer? Y su interlocutor, que era un hombre ya anciano, reposado, con la experiencia de años, le dice, bueno, ponte todos los días a los pies de Cristo y después sal y dile al mundo lo que has visto. Qué sencillo, ¿verdad? Ponte todos los días a los pies de Jesús. Ponte cada día a los pies de la palabra. Y después cuenta a los demás, no lo que te han dicho, no lo que te ha predicado el pastor, no lo que has escuchado por internet. No. Dile al mundo lo que has visto. Porque aquello que has visto ha transformado tu vida. Y lo que en esta mañana queremos hablar, queremos compartir es la obra de Cristo. Lo que Cristo ha hecho. Hemos celebrado la mesa del Señor. Hemos tenido esa comunión íntima con el cuerpo y con el Padre por medio de Jesús y del Espíritu Santo. Gracias a la obra de Cristo. Lo que tú eres hoy nada tiene que ver contigo ni con tus esfuerzos. Tiene que ver con la obra de Cristo. El que tú puedas un día entrar en el cielo y vivir eternamente con el Señor, nada tiene que ver con lo que tú y yo podamos hacer. Tiene que ver con la obra de Cristo. Lo que tú puedas hacer para servir al Señor y para alcanzar este mundo con la predicación del Evangelio no tiene absolutamente nada que ver contigo ni con tus capacidades. Tiene que ver con la obra de Cristo. Que tus pecados sean perdonados tiene que ver con la obra de Cristo. Es más, la esperanza de todo creyente, la esperanza de todo hombre y toda mujer que ha sido redimido y ha sido salvo, se basa en la vida, en la muerte, en la resurrección y en el retorno de Jesucristo. Eso es el cristianismo y todo lo demás sobra. Todo lo demás, mis amados, mis amadas, es postureo. Todo lo demás es falacia. Todo lo demás es humanismo. Todo lo demás es mundano, es humo. Ya sé que en los tiempos en que corren nos gusta el humo, nos gustan las luces de colores, ¿verdad? Nos gusta emocionarnos con las cosas que nos cuentan, nos gusta que todo sea visual. Pero mis amados hermanos, el reino de los cielos es como esa levadura que se introduce dentro de la masa. No se ve por un tiempo, pero cuando fermenta, entonces manifiesta aquello que había dentro. En cambio el diablo presenta humo, presenta cosas, ¿sabes? Que atraen, que llenan el ego, las emociones. Pero que al final es muerte. La esperanza de los creyentes es la obra de Jesús. Una obra de gracia que alcanza todas y cada una de las áreas de nuestra vida. Y además nos permite conocer a Dios en la intimidad y además de conocerle nos permite caminar junto a Él todo el tiempo. Ahora bien, es un conocimiento que no tiene que ser humano, ni racional, ni siquiera emocional. Tiene que ser un conocimiento espiritual. Hay personas aquí dentro que conocen la Biblia 1000 veces mejor que yo, pero que no son capaces de hacer ni siquiera una coma de lo que dice la palabra. Porque su conocimiento es racional, su conocimiento es emocional. Ha sido pasajero durante un tiempo de su vida, pero no han comprendido espiritualmente aquello que Cristo ha hecho. Porque cuando tú comprendes lo que Cristo ha hecho, tú no puedes vivir para ti. Tú no puedes vivir como si nada hubiese pasado, mi amado hermano, mi amada hermana. Cuando tú disciernes la obra de Cristo en la cruz del Gólgota, algo tiene que cambiar, algo tiene que pasar, algo tiene que ser transformado, algo tiene que morir para que algo nuevo nazca. Es imposible vivir en pecado, vivir pasivo, cuando uno discierne la obra de Cristo. Es imposible. Es posible si no la hemos discernido. Es imposible no amar a Jesús cuando has conocido a Jesús.
Es imposible no seguir a Jesús cuando le has conocido de verdad. De los 12, uno no le había conocido. Le siguió por un tiempo, hizo el paripé, robó de la bolsa y le traicionó. Pero ese no conoció espiritualmente a Jesús. Ahora los otros sí conocieron a Jesús, porque le siguieron hasta las últimas consecuencias. Y aunque no entendieron en un primer momento la obra de Cristo, no entendían qué es eso de morir, qué es eso de entregar su vida en expiación, qué es eso de resucitar, no lo comprendían con sus mentes humanas limitadas, como tú y yo no comprendemos tantas cosas. Ay, pero cuando descubrieron al Cristo crucificado y resucitado. Ay, cuando se encontraron con esa revelación del Padre, de que aquello que los profetas habían anunciado durante siglos, ahora se había cumplido en la persona de Jesucristo de Nazaret. Entonces sí, entonces algo cambió. Y aquellos cobardes que lo abandonaron el día de la crucifixión fueron los valientes que después cambiaron el mundo con la predicación del Evangelio. Porque mis amados hermanos, cuando comprendemos la obra de Cristo, algo cambia. Algo cambia. Algo se transforma en nuestro interior. La mayor revelación que tenemos de Dios es la persona de Jesucristo. La mayor revelación que el Padre nos ha dado es Él mismo, es su Hijo. En Hebreos 1, versículo 1 al 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dios te habla hoy día a través de su palabra, a través del Hijo, que es el Verbo encarnado, la palabra hecha carne. De acuerdo a la palabra, todos somos, de acuerdo a la Escritura, todos somos pecadores y estamos separados, estamos alejados. Hemos sido destituidos de la gloria de Dios, no tenemos acceso, no podemos acercarnos a un Dios santo. Y es por eso que en representación de toda la humanidad, Cristo tuvo que venir. Y tuvo que venir sin mancha, sin pecado, en perfección, para poder pagar por tu rebelión y por mi rebelión. Y así poder abrir de nuevo el camino hacia el Padre. ¿Sabéis? Esta mediación, por eso dice que Jesús es el mediador entre Dios y los hombres, es el puente, es la puerta, es la forma que Dios ha establecido para que el ser humano pueda volver a relacionarse con el Creador. No hay ninguna otra. Primera de Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y no hay ningún otro más. Jesús vino a hacer de puente. Jesús vino a ser la puerta. Es más, Jesús mismo se definió a sí mismo, lo leemos en Juan 14:6. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Y no dice yo soy un camino, yo soy una verdad, yo soy una vida. No, no, no. Dice yo soy el camino, el único camino. Yo soy la verdad, la única verdad. Yo soy la vida, la única verdadera vida. Es necesario comprender la obra de Jesús, porque si no comprendemos esta obra completamente, no podremos alcanzar la salvación eterna. Y no estoy hablando de comprenderla en toda su magnitud y profundidad en el momento de la salvación, que es imposible. Ahí simplemente recibimos por fe el don de la salvación. Pero la salvación también, aparte de ser un estado, es un camino, es un proceso en el cual vivimos durante toda nuestra vida. Por eso Pablo está exhortando: velad por vuestra salvación con temor y con temblor. No porque sea fácil perderla, pero se puede perder. Velad, como bien decía Lloyd al principio, estad atentos, estad despiertos. Porque hay alguien que quiere robaros aquello que Cristo hizo por vosotros en la cruz. Hay alguien que quiere engañaros para que no viváis conforme a lo que Cristo os ha ofrecido en la cruz. No existe ningún otro Salvador que no sea Jesús. No hay otra forma de entrar en el cielo que no sea la persona de Jesús. Es más, su venida, su llegada a la tierra tiene un propósito muy específico. Hemos dicho que el hombre es pecador, el hombre está separado. Todos habíamos pecado contra Dios y debíamos pagar. ¿Sabéis? El pecado tiene consecuencias. Si tú robas un banco y la policía te coge, tienes que ir a la cárcel. Si tú matas a alguien y te cogen, tienes que ir a la cárcel.
Si tú le pegas a alguien y lo mandas al hospital y te cogen, tienes que ir a la cárcel. ¿Por qué? Porque infringir la ley tiene consecuencias y hay que pagar esas consecuencias. El pecado es la infracción de la ley de Dios. El pecado es caminar en contra de la voluntad de Dios y por lo tanto eso tiene sus consecuencias. Ahora bien, hay una deuda que tiene que ser pagada. Hay una deuda que tiene que ser remitida. Y para eso Jesús vino sobre la tierra. Jesús vino a pagar la deuda. La obra de Cristo es esa, que Él vino a pagar la deuda. Que aunque no lo merecíamos, ni lo seguimos mereciendo tampoco, Él vino a pagar la deuda. ¿Y cómo lo hizo? Viviendo en perfecta obediencia a la ley de Dios. Cumpliendo cada uno de sus mandamientos, viviendo en perfección, sin mancha, viviendo sin pecado y después entregándose a sí mismo. Jesús dijo, a mí nadie me quita mi vida. Yo soy Dios, yo sé quién soy. He renunciado a esa capacidad, por así decir, divina, para vivir como hombre 100%, aunque sigo siendo Dios. Por lo tanto, nadie me quita la vida. Yo, voluntariamente, por mí mismo, entrego mi vida, me entrego completamente, entrego lo que soy, entrego mi santidad, entrego mi pureza, entrego completamente todo mi ser por amor de la humanidad, para que la deuda sea pagada. Él tomó el precio del castigo que te correspondía pagar a ti y me correspondía pagar a mí y lo asumió como suyo. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, dice la palabra del Señor en 1 de Pedro. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y esto es para toda persona, sin excepción. Jesús fue el hombre perfecto, pero también, de acuerdo a la palabra, fue Dios perfecto. Como hombre nació de una virgen, pero como Dios vino desde el cielo a morar entre los hombres. Y Él mismo dijo, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. He venido para buscar y para salvar. He venido para buscar aquello que se había perdido. Este es un misterio para tu mente y para mi mente, pero es un misterio revelado por la persona del Espíritu Santo, quien además nos confirma en esta verdad y además nos lleva a la palabra que dice, Dios fue manifestado en carne. En Romanos 9:5 dice de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Hablando de Jesús, es el verdadero Dios y la vida eterna. Queridos hermanos, la obra de Cristo empieza aquí. Empieza con tu pecado y con mi pecado. Empieza con tu rebelión y con mi rebelión. Cristo vino para salvar lo que se había perdido. Y cuando empezamos a comprender y discernir esto espiritualmente, mis amados, algo tiene que cambiar. Algo no puede seguir de la misma forma. Yo sé que a todos nos encanta el pecado. En la carne a todos nos encanta el pecado. Todos somos o queremos ser autosuficientes. Todos queremos hacer las cosas a nuestra manera. Todos queremos vivir nuestra vida y que nadie nos conduce de cabeza y directamente al infierno. Por eso necesitamos a un Salvador. Jesús vino en la condición de hombre para morir por nuestros pecados, pagando el precio de nuestra rebelión. Y esa obra se completó en la cruz. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Antes decía, ¿cómo es posible que habiendo conocido a Cristo, que habiendo conocido al Señor, nuestra vida no cambie? ¿Cómo es posible que habiendo conocido al Señor sigamos viviendo con hambre y con sed? E intentemos llenar con la basura de este mundo esa necesidad de alimento. ¿Cómo es posible? Sencillamente porque no lo hemos conocido de verdad. Porque no le hemos conocido de verdad. Cuando tú conoces a Cristo, cuando tú conoces lo que Cristo ha hecho, cuando tú conoces lo que Cristo está haciendo, cuando tú conoces y disciernes espiritualmente lo que Cristo hará, eso es más que suficiente. El mundo te sobra. El mundo te sobra. Pero es que hay que discernirlo espiritualmente.
Hay muchos teólogos en las iglesias que no veas cómo predican y no veas cómo dicen lo que supuestamente deberíamos hacer en nuestra vida cristiana para triunfar, pero que no disciernen, no comprenden de qué se trata de Jesús y de su obra. Cristo vino para morir por los pecadores, para pagar el precio de la humanidad. Ahora bien, pensando en la forma en que Cristo murió y todo lo que rodeó la muerte de Jesús, poneros en un momento en la situación y en el lugar de los discípulos. 3 años y medio con el Maestro, 3 años y medio viendo a Dios actuar sobre la tierra con sanidades, con milagros, con prodigios, con salvación, con liberaciones, con alimentaciones milagrosas, calmando los mares, calmando los vientos, dejando en evidencia y en ridículo a los religiosos de la época. Y de repente se encuentran a Jesús colgado en un madero, maltratado, torturado, débil, indefenso, con una corona de espinas y como trono una cruz. ¿Qué tipo de rey es ese? ¿Qué tipo de Mesías es ese? ¿Os podéis imaginar un momento lo que sentirían los discípulos? ¿Os podéis imaginar la confusión y las dudas que esto podría generar viendo a aquel que ellos creían, el Mesías de Israel, siendo ejecutado como un malhechor más, como un delincuente más? Qué gran decepción, ¿verdad? Esto para la mente humana es locura. Un rey que ha de morir por sus súbditos no cabe en la concepción humana. Tampoco cupo en la mente de los discípulos por unos días. Esto es un fracaso. Pero sabéis, en Dios esto tiene mucho sentido. La muerte de Cristo fue necesaria para expiar nuestros pecados. ¿Amén? Amén. Yo sé que estáis acostumbrados a escuchar esto, pero es que no hay otro evangelio. No hay otro evangelio. La muerte de Cristo fue necesaria para expiar nuestros pecados. Voy a decirlo de otra manera. En su muerte comienza nuestra vida. En la muerte de Jesús comienza nuestra vida. Debemos comprender la importancia de su muerte, queridos hermanos, porque el sufrimiento que Jesús experimentó no tiene solamente algo que ver con el sufrimiento físico, de la tortura, de los golpes, de los clavos de la cruz. No. Tiene que ver con un sufrimiento espiritual que Él padeció por causa, uno, de sufrir en Él o de llevar sobre Él los pecados de toda una humanidad. Imagínate si ahora sobre ti recayese, que fueses consciente de ello, la culpa, el pecado, el sentimiento de suciedad de todas las personas que están violando a niños, de todas las personas que están matando, asesinando, de todas las personas que están maltratando a sus padres siendo ancianos, todas las personas que han pecado, los pecados más atroces que te puedas imaginar desde el principio de la humanidad hasta el final de los tiempos. Todos y cada uno de esos pecados estaban recayendo sobre la persona de Jesús. Y de consecuencia, para un ser santo que no sabía lo que era el pecado, no había experimentado el pecado, no sabía, de repente sentir todo eso sobre él. Y de consecuencia que el Padre, que es un Dios santo, tener que alejarse de él. ¿Os acordáis de las palabras de Jesús? Elí, Elí, lama sabactani. Señor, Padre, ¿por qué me has abandonado? Alguien que había sido uno con el Padre desde la eternidad, que estaba sintiendo como su alma se rasgaba porque el Padre le estaba dando la espalda. Dios no puede mezclarse con el pecado. Dios es un Dios santo. La palabra dice que maldito aquel que fuere colgado en un madero. Él no puede mezclarse con la maldición. Por lo tanto, el Padre tuvo que darle la espada. El Padre tuvo que abandonarlo. En ese momento es cuando Jesús fue consciente de que todo se había consumado. Dice la palabra que dijo, consumado es. Y entonces entregó su espíritu. La obra ha sido completa. He cumplido aquello para lo que vine sobre la tierra. Todos los pecados de la humanidad cayeron
sobre la persona de Jesús. Y qué maravilloso que Él, con un amor inigualable, lo soportó hasta el final. Amén. Lo soportó hasta el final. Por favor, si tenéis que hablar, por favor, si tenéis que hablar, fuera, por favor. Jesús soportó en nuestro lugar el castigo de Dios. Yo no sé cómo te sientes tú cuando se te ha pasado alguna vez. A mí me pasó una ocasión cuando empezaron a salir los manos libres en los coches, ¿acordáis este sistema de Bluetooth y demás? Que no sé por qué no me funcionaba. Entonces cometí la imprudencia y la ilegalidad de conectarme un auricular. Iba para la iglesia, me llaman, el número era una llamada que estaba esperando que era urgente, y cometí la imprudencia y la ilegalidad de colocarme el auricular. De repente, ¿quién pasa justo a lo mío? La Benemérita, la Guardia Civil. Yo creo que el Señor los hizo aparecer de golpe y de repente. Me paran y me dice: buenos días, caballero, buenos días. ¿Sabe usted que es ilegal colocarse los auriculares mientras se conduce? Y digo: sí, lo sé. ¿Y por qué lo ha hecho? No tengo ninguna justificación, no tengo ninguna excusa. Solo esperaba que me preguntase dónde iba. Porque yo voy para la iglesia, soy el pastor, imaginaba una cara de tonto que se hubiese quedado. Uno, lógicamente, me pusieron una multa, tuve que pagar la multa. Lo mal que se siente uno cuando le cazan y tienes que pagar por lo que has hecho. Pues fijaros, Jesús, aun no habiendo hecho nada, no habiendo jamás pecado, soportó con amor eterno tus pecados. Soportó el precio y el castigo de tus pecados. Además, Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y nuestro pecado, mis amados hermanos, no es un pecadito de esos que, una mentira piadosa. No, perdón, no estamos hablando de ese pecado. Es más, no hay mentiras piadosas, la mentira es mentira y la mentira es del diablo. Nuestro pecado no requería de una limpieza así superficial, no requería de un aclarado de esos rápidos que a veces hacemos al coche. No. Nuestro pecado requería de una purificación profunda y total. Porque ¿sabéis algo que hace el pecado? El pecado corrompe. El pecado es un cáncer que corrompe todo lo que toca y lo corrompe hasta que lo mata. Y Jesús lo que hizo fue venir y anular el poder de esa corrupción en nuestras vidas. ¿Y cómo lo hizo? Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fue necesaria la sangre derramada de Jesús sobre la cruz para que tus pecados fuesen purificados, fuesen lavados, para que fueses lavado, fueses renovado, nacieses de nuevo, pero no desde fuera hacia adentro, desde dentro hacia afuera, desde lo más íntimo, de lo más profundo de tu alma. Ahí es donde actúa la obra de Cristo. La crucifixión, mis amados hermanos, con el derramamiento de la sangre de Jesús, es el centro de nuestra fe. Y sin ella, el plan de Dios no tiene sentido. El plan de Dios no se puede comprender, no se puede realizar sin la crucifixión. No se puede realizar sin la muerte expiatoria de un cordero sin mancha. En su muerte en la cruz, Jesús satisfizo todas y cada una de las demandas de la ley de Dios. Cosas que tú y yo en la carne no podemos satisfacer. Cosas que aquellos que vivieron antes de Cristo no pudieron satisfacer. Porque si somos transgresores de una sola J, de una sola tilde, de un solo mandamiento, nos hacemos culpables de toda la ley. En cambio, Cristo en la carne, en los días de su carne, cumplió con todos y cada uno de los requisitos de la ley de Dios. Por lo tanto, pudo presentarse en expiación, pudo presentarse en propiciación, pudo presentarse como decir: Padre, ellos no han podido y nunca van a poder, pero yo sí, como hombre, yo sí he podido. He vivido estos casi 39 años en la tierra, cumpliendo tu voluntad, siendo obediente a ti, deleitándome en ti, por amor a ti y por amor a ellos. Así que, Padre, mira, la sangre corre por mis venas.
esa sangre es la del Cordero que puede salvarles. Esa sangre es la del Cordero que puede limpiarles. Me entrego a ti. Me entrego a ti. Y es un sacrificio que se hizo una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, para hacernos beneficiarios de ese sacrificio. Pero la historia del autor de la Biblia no puede terminar en una cruz. Por eso es necesario, mis amados hermanos, y fijaros que estoy haciendo un relato cronológico. La vida, la muerte y ahora la resurrección. Porque eso es la comprensión de la obra de Cristo en nuestras vidas, para vivir plenamente la vida de Jesús. Ahora bien, para eso, mis amados, hay que pasar tiempo delante de la palabra. Hay que pasar tiempo delante de la Biblia. Yo sé que a la mayoría no nos gusta. La mayoría somos tan espirituales que llevamos la ley de Dios escrita en el corazón, ¿verdad? Un poco de ironía por la mañana, para despertar las conciencias. Hay que pasar tiempo delante de la palabra, porque aquel que ignora la palabra de Dios desconoce a Dios. Aquel que ignora la palabra del Señor desconoce el corazón del Padre. Aquel que ignora la palabra de Dios desconoce los planes y la voluntad de Dios. Aquel que ignora la palabra de Dios desconoce también los enemigos a los que nos enfrentamos cada día, que nos están derrotando una y otra vez y no sabemos cómo vencerlos. Cuando, como bien oraba Mani, sabemos que ya Cristo ha vencido de una vez y para siempre. Pero nosotros debemos conocer la verdad para que esa verdad se encarne y nos haga libres y vencedores también. Y vencedores también. Y aquí es donde llegamos a la resurrección. Dice la palabra que por medio del pecado entró la muerte en el mundo. Pero este segundo Adán, es decir, Jesucristo, por el cual, por medio de su muerte, ahora la muerte y el pecado ya no actúan en los hijos de luz. No actúan en los hijos de Dios. La historia del autor de la vida no puede terminar en una tumba. Ese fue el principio de otra historia. La obra de Cristo sigue con su resurrección de los muertos. Fijaros, el cual, Romanos 4:25, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La muerte no le pudo retener. Si Jesús hubiese pecado en una sola cosa, en un solo pensamiento, una sola actitud, una sola mirada, hubiese pecado en una sola acción durante toda su vida, su sacrificio no hubiera sido válido. No hubiese resucitado, hubiese muerto por su propio pecado. Esa es la prueba de la santidad de Cristo, que el Padre lo resucitó. Porque cuando tú vives en la santidad de Dios, la muerte contra tales cosas que dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. La ley del pecado y de la muerte no actúa contra eso. No hay poder de la muerte sobre la vida de aquel que vive en santidad con Dios. La muerte es el último enemigo que será derrotado. Algunos no la padecerán porque dice la palabra en 1 Tesalonicenses 4:12, 13, que serán arrebatados, serán llevados al cielo y transformados en un abrir y cerrar de ojos. Ojalá seamos nosotros esa generación. Pero si debemos padecer la muerte física, sabemos que es simplemente para esperar a que nuestro cuerpo, este cuerpo carnal, se deshaga y vuelva al polvo del que nació, pero para que un cuerpo glorificado nos sea entregado. Porque el poder del pecado, el poder de la muerte ha sido anulado por medio de la persona de Jesucristo. ¿Sabéis? La resurrección de Jesús fue un hecho sobrenatural que hoy en día muchos quieren seguir poniendo en duda, pero que sus contemporáneos no han podido negar. ¿Y sabéis cuál es una de las evidencias de la resurrección de Cristo? ¿Sabéis cuál es? Tu vida se ha sido transformada por el poder del Evangelio. Es evidencia de que Cristo ha resucitado. Es evidencia de que la iglesia de Cristo cada día crece y avanza y crece en medio de oposición, en medio de persecución, en medio de tribulaciones, en medio de pruebas, en medio de ataques salvajes de Satanás que intenta desviarla, confundirla y hacerla apartarse de la sana doctrina y del camino. Aún así, la iglesia de Cristo sigue avanzando. ¿Sabéis por qué? Porque es su iglesia. Porque Él dijo que Él iba a edificar su iglesia. Tú y yo no hacemos absolutamente nada. Con nuestro hogar hacemos bastante.
Hermano, hermana, no creas que vas a añadir algo a lo que Cristo está haciendo. Con nuestro hogar y ser obediente ya tienes bastante. Porque es Él el que está edificando su iglesia. Pero así lo hace edificando tu vida. Y dice que las puertas del infierno no van a prevalecer contra su iglesia. Por eso en este mismo instante, mientras estamos aquí predicando la palabra de Dios, en muchos lugares del mundo hay millones de personas que están entregando su vida al Señor. Hay millones de personas de toda raza, de toda edad, de toda cultura, de toda religión que están reconociendo a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. En este mismo instante. Esa es la victoria de la resurrección. Esa es la victoria que nos demuestra que la resurrección es un hecho real. Sus discípulos lo presenciaron. Más de 500 testigos fueron testigos precisamente de esto. Contemplaron la gloria del Hijo resucitado. Pablo le dice a los corintios, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Biblia, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, porque así lo decía la palabra, y que apareció a Pedro y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Pablo está hablando de alguien que está vivo, alguien que se ha mostrado a su vida. Por eso os he dicho hace unos minutos, si tú quieres que tu vida cambie, tú quieres que tu vida sea transformada, ponte todos los días a los pies de Jesús. Enciérrate en el lugar en el que solamente tú y Cristo podéis estar y verás cómo algo cambiará. Y luego dile al mundo lo que has visto. No prediques un evangelio enlatado, no prediques un evangelio sin poder, no prediques un evangelio a la gente que uno no le vale. No, es que mira, en la iglesia evangélica hacemos esto, hacemos otro, es que a mí me han enseñado. No, dile lo que Cristo ha hecho en tu vida. Dile aquello que tú ves cuando estás a los pies de Jesús. Yo aprecio lo que Dios ha hecho en tu vida, pero para predicar a Cristo hablo de su palabra y de lo que ha hecho en mi vida, de lo que hace cada día en mi vida. Por eso Jesús dijo, y me seréis testigos. ¿Un testigo quién es? Aquel que es llamado a declarar de aquello que ha visto. No vale el que no, a mí me han dicho, nosotros somos lo que, no, a mí me han contado, ¿verdad? Estamos en Rota, el pueblo del Coti, aquí mola mucho del Coti. Es que me han dicho, uy, lo que me he enterado. Y hacemos lo mismo con el Evangelio. No, mira, es que he leído en un manual, he escuchado a un tío, no veas que bien habla, un tío por internet. Y además tiene millones de followers, tiene millones de seguidores en internet, no veas, tío. Sí, pero ¿tú qué has visto? ¿Tú qué has visto? La palabra que cuenta delante de un juez es la del testigo, no del que dice que le han contado, que le han dicho. La palabra del que le han contado no vale para nada. Ahora, la del testigo es la que vale. Yo estaba allí y yo he visto lo que Cristo hizo. Yo estaba allí y yo vi cómo se llama su tumba y he ido a los 2 días y la tumba estaba vacía. Yo he visto que ese hombre estaba enfermo y al día siguiente o en ese mismo instante ese hombre se levantó de su enfermedad. Yo he visto que en la vasija no había aceite y de repente de la vasija fluyó el aceite sin medida. Hermanos, hermanas, la resurrección fue el pilar fundamental de la predicación de los cristianos en los primeros siglos. El apóstol Pedro anunciaba al pueblo judío y decía, matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Su predicación estaba sustentada en la resurrección, es lo que daba sentido a la predicación. Pablo dice en 1 Corintios, si Cristo no resucitó, vana es pues nuestra predicación, vana es nuestra fe. Hace un par de años Loide predicaba acerca del poder de la resurrección. ¿Cómo actúa la resurrección en tu vida y en mi vida? ¿Qué implicaciones tiene la resurrección de Cristo en tu vida y en mi vida? Hermano, hermana, si no vives como enseña la palabra, si no estás cumpliendo el propósito de Dios para tu vida en este momento, el único culpable eres tú, la única culpable eres tú, y es sencillamente porque no conoces el poder de la resurrección de Jesús. No conoces la obra de Cristo, la conoces en tu cabeza, pero no la tienes encarnada en tu corazón. Y eso hoy el Señor te está diciendo, basta, no puedes seguir así. No puedes seguir así, no debes seguir así. Es un suicidio voluntario. ¿Por qué tienes que ir arrastrándote toda tu vida cuando Dios te quiere dar
los manjares de su mesa. ¿Por qué tienes que llegar a viejo o a vieja diciendo, uy, lo que pudo ser no fue? Cuando el Señor te dice, no, claro que es. Claro que es. Claro que es. Jesús había anunciado que iba a resucitar. Les dijo a sus discípulos, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y para nosotros, queridos hermanos, la resurrección es la certeza de nuestra vida eterna. Nuestra vida eterna. Yo sé que los placeres de aquí abajo, el aquí, el ahora, que es el mundo, el espíritu del mundo en el que vivimos, disfrutar del presente, del aquí, del ahora, sin pensar en las consecuencias del mañana. ¿Sabéis por qué la gente en estos días se ha ido a la feria a gastarse miles y miles de euros, a emborracharse como cubas y a hacer el payaso, porque has hecho el payaso? Ver a la gente por la feria estos días y decir un montón de payasos como pollos sin cabeza. No porque sean tontos, sino están ciegos. Están ciegos. No saben las consecuencias de sus acciones. Desconocen que no solamente es la resaca que tienes que pasar al día siguiente y la deuda que a lo mejor has acumulado porque has gastado más de lo que tenías. Es que además están ciegos, que se van al infierno de cabeza y no lo saben. No saben que están yendo al infierno. Piensan que son felices. Piensan que tienen libertad. Y están yendo al infierno de cabeza. Por eso una pregunta que tienes que hacerte tú como creyente es ¿qué pintas tú en medio de todo eso? ¿Qué pintas en medio de un mundo de ciegos que se van al infierno de cabeza? No, yo no comparto. Sí compartes. El que calla, otorga. Si yo pusiera aquí una imagen, construyésemos una imagen del dios Baal, del dios Baco, del dios Moloch, del dios Astarot. ¿Os suena el dios Astarot? ¿El demonio Astarot? Lo tenéis en muchos carteles por el pueblo. Y leer la historia de Astarot. Entonces entender muchas de las cosas que pasan en Roma. A nivel espiritual y luego físico. Si yo construyese esa imagen y os dijese, venga hermanos, vamos a arrodillarnos y a adorar esta imagen. Muchos diríais, ¡uy, pastor, estás loco! ¡Blasfemia! Y algunos te rasgarían las vestiduras. Pues exactamente lo mismo que haces cuando te vas a la feria y compartes con toda esa gente. ¿Qué crees que están haciendo ellos? ¿Qué crees que están haciendo esas personas? Y hablo de la feria de Rota, hablo de la feria del puerto y hablo de cualquier feria, de cualquier parte de España y del mundo. ¿Qué crees que están haciendo? Y tú estás ahí paseando y aplaudiéndoles. ¡Qué bien, majos! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Y mientras tanto el diablo riéndose en tu cara y en la cara de ellos. No, yo soy luz, yo no me contamino. En el momento que tú tocas el pecado, te estás contaminando. Y cuando no estás denunciando el pecado, estás siendo partícipe del pecado. Porque no hemos comprendido la obra de Cristo en nuestras vidas. No hemos comprendido la obra de Jesús en nuestras vidas. No hemos comprendido que la luz no se puede mezclar con las tinieblas. La luz echa fuera las tinieblas. La resurrección de Cristo es nuestra esperanza de redención. La llama que mantiene viva nuestra fe en el caminar diario. Es el recordatorio de que su obra en favor nuestro es perfecta. Ahora bien, a los jóvenes hoy día les gusta ver películas de zombies, ¿no? Sí, los jóvenes ven, ¿cómo se llama? Walking Dead, todas esas cosas. No comprendo cómo un creyente puede ver esas basuras. No me entra en la cabeza. ¿Los zombies qué hacen en las películas? ¿Qué hacen? Se comen a la gente, ¿no? Matan, destruyen. Porque la muerte, ¿qué produce? Muerte. La muerte produce muerte. Y el pecado engendra pecado. Entonces cuando Jesús, por medio del apóstol Pablo, está diciendo, hermanos, ¿no sabéis que los que se emborrachan de noche se emborrachan? ¿No sabéis que los que duermen de noche duermen? ¿No sabéis que las obras de las tinieblas se manifiestan en las tinieblas? Pero los hijos de la luz no caminamos en tinieblas, sino que caminamos a la luz de Cristo.
vives en el poder de la resurrección, nada vas a tener que ver con aquellos que viven en muerte. Tu única relación con ellos, ¿sabes cuál va a ser? La misma que tuvo Jesús. Proclamarles el Evangelio de salvación. Extenderles el brazo para que puedan conocer la vida y antes de que su vida se acabe sobre la tierra y se vayan al infierno eternamente, tengan una oportunidad de conocer a Jesucristo y ser salvos. Esa es tu única relación. Pero eso lo haces, eso lo vivimos cuando comprendemos plenamente la obra de Cristo, que Él vino para vivir en santidad, para morir como sacrificio expiatorio y para resucitar, para que un día nosotros resucitemos con Él. Pero es que nosotros ya hemos sido resucitados espiritualmente con Cristo. La Biblia nos dice que estamos, ¿cómo? Sentados junto con Cristo en los lugares celestiales, porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Es decir, que nuestra identidad verdadera y real está en el cielo. Así que nuestra misión es traer el cielo a la tierra. ¿Cómo? Con nuestra vida, con tu vida, con mi vida. Queremos vivir una vida transformada, queremos vivir cumpliendo el propósito de Dios, queremos avanzar y crecer cada día, y no, como decíamos al principio, ser esos ignorantes que desconocen la Biblia y por lo tanto se creen cualquier cosa. Esta mañana hablaba con algunos jóvenes, y siempre cuando llega la feria es lo mismo. Hombre, tampoco está tan mal, no hacemos nada. O sea, cuando uno desconoce la Biblia, el diablo lo engaña. Pero luego hablas con los adultos y pasa exactamente igual. No, pastor, pero es que tampoco está tan mal. Yo no hago esas cosas. No, yo no voy en el trabajo, yo me comporto. Mira, dime con quién andas y te diré quién eres. Dime de quién te rodeas y te diré lo que eres. Dime dónde te mueves y te diré qué persona eres. Porque desconocemos la obra de Cristo en nuestras vidas. Y no quiero que centréis esto solamente en estos días de feria, no. He puesto un ejemplo porque lo tenía a mano, lo tenemos ahí. Y además todos los años es lo mismo, es la misma historia. Porque hay personas que no aprenden. Da igual que se estrellen 20 veces contra la pared, que siguen siempre estrellados contra la pared. Y no es porque sean tontos ni sean necios, es simplemente que desconocen la obra de Cristo. Queridos hermanos, cuando conoces a Cristo, cuando conocemos al Señor, cuando conocemos su obra, cuando abrazamos la cruz, cuando decidimos seguirle y decidimos conocerle cada día, ¿sabéis lo que sucede? Que todo cambia, que todo cambia. Y qué bueno es el Señor, que Él no viene a nuestras vidas con condenación, que Él no viene a nuestras vidas con un bastón ahí esperando para darnos un palo en la cabeza. No. ¿Qué hizo el Padre cuando el hijo pródigo, después de perderse, apareció por el camino de vuelta a casa? ¿Qué hizo el Padre? Lo recibió. Y es lo que hace nuestro Padre. Es lo que hace nuestro Padre bueno. Nos recibe con los brazos abiertos, porque el Padre lo que más desea es tener a sus hijos en la casa. ¿Y qué hizo? Restauró, restituyó su vida. Pero os aseguro que ese hijo vivió el resto de sus días con cicatrices en su cuerpo y en su alma. Vivió con marcas por culpa de su rebelión. Mis amados hermanos, todos traemos esas marcas, ¿verdad? Porque todos hemos sido rebeldes y contumaces en algún momento. Todos hemos fracasado en el propósito de Dios. Pero qué bueno que cuando vamos a la palabra y viendo hoy, habiendo acudido a la mesa del Señor, meditamos y reflexionamos en la obra de Cristo, en lo que Cristo hizo en expiación por nuestros pecados, en lo que Cristo está haciendo hoy día edificando su iglesia, en que Él pagó el precio de nuestro castigo eterno y de que un día vamos a vivir con Él eternamente y le veremos tal y como Él es. Cuando, hermanos y hermanas, cuando realmente vivimos e interiorizamos, eso lo hacemos carne en nosotros, nuestra vida cambia. Tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Tiene que cambiar. ¿Cuántos lo creéis? Amén. Tiene que cambiar. Porque conocemos la obra de Cristo. Conocemos el corazón de Cristo. En esa cruz teníamos que haber estado tú y yo. Y estuvo el Señor. Esa pasión teníamos que haberla atravesado tú y yo. Y la vivió el Señor. Pero solamente Él podía hacerlo. Solamente Él.
amados, en este día, en esta mañana, yo solamente quiero y deseo que después de haber escuchado estas palabras, digas, Señor, quiero conocerte más y quiero conocer tu obra. Quiero conocer tu obra. Cristo no fracasó, Cristo ha vencido. Cristo ha vencido. Y Cristo no ha vencido para que tú y yo seamos unos perdedores. Cristo ha vencido para que tú y yo venzamos con Él. No solamente sobre el pecado, también sobre el temor, sobre las dudas, sobre la incertidumbre, sobre las circunstancias, sobre la enfermedad, sobre todas las áreas de nuestra vida, porque la obra de Cristo es integral. Pero la obra de Cristo también actúa en nosotros para cumplir su propósito en nosotros, su propósito en nuestras vidas. ¿Cuántos sabéis que tenéis un propósito de Dios en vosotros? Lo sabéis, ¿verdad? ¿Sabéis que Dios tiene propósito para vuestras vidas? ¿Sabéis que Dios tiene un plan para vuestras vidas? ¿Sabéis que Dios os ha rescatado y os ha amado para que cumpláis un plan muy específico y especial en vuestras vidas? Porque los dones que Dios os ha dado no lo tiene el hermano que está a tu lado, lo tienes tú. Y tú tienes que cumplir con ese propósito. Pero para ello tienes que conocer, debemos conocer la obra de Cristo. ¿Qué es lo que Cristo ha hecho? Debemos conocer su vida, su muerte, su resurrección. Y también, aunque no vamos a hablar de eso en esta mañana, hasta que Él vuelva, vivir como es digno de su supremo llamamiento. Vivir como es digno de hijos e hijas de la luz. Amén. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias, Padre, porque nos recuerdas que todo depende de ti, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tu obra sigue vigente y sigue actuando, sigue obrando en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque no has tirado la toalla con tus hijos, sino que nos renuevas tus misericordias cada mañana. Gracias, Jesús, por el perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor. Que hubiera sido de nosotros si no nos hubieses perdonado. Señor, te rogamos en esta mañana que muestres misericordia y gracia sobre nuestras vidas. Padre, somos extremadamente inconstantes. Enseguida nos despistamos, enseguida miramos hacia otro lado, enseguida nos paramos en el camino, enseguida nos ponemos a quejarnos por lo que tenemos o lo que no tenemos, Señor. Enseguida dejamos de confiar en ti, pero aún así tú sigues a nuestro lado, porque tu obra sigue actuando en nosotros. Padre, yo te pido que perdones el corazón rebelde en esta mañana. Hay corazones rebeldes en esta mañana. Aquí no hay corazones necios, hay corazones rebeldes que simplemente no quieren dejar a Dios actuar en sus vidas. Perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Pero perdónanos para que esa rebeldía se convierta en dulzura y en mansedumbre. Y te obedezcan, Padre. Te obedezcan, Señor. Que te obedezcan, nada más que te obedezcan. Hagan tu voluntad, Señor, y se alimenten del pan de vida. Señor, también hay corazones aquí que están confundidos porque desconocen tu palabra. Yo te ruego en el nombre de Jesús. Pon hambre en sus vidas de tu palabra. Pon desesperación, Señor. Pon desesperación para que cada día, cada mañana te busquen, Señor, y te encuentren a través de tu palabra. Te lo ruego, Señor. Y Padre, te pido también por todos aquellos de Dios que se esfuerzan cada día. No en hallar la salvación porque saben que eso no se merece ni se alcanza humanamente, sino que se esfuerzan por comprender tu obra y por caminar como es digno de ella. Te pido por ellos, Señor, sigue fortaleciendo sus almas, Señor. Sigue fortaleciendo sus rodillas, Padre. Sigue haciendo de nosotros la iglesia que tú has diseñado, la iglesia que tú tienes en tu corazón. Una iglesia que no se contamina con el mundo. Una iglesia que no se deja arrastrar por el mundo. Una iglesia que no se mezcla con el mundo. Una iglesia que muestra la obra de Jesucristo. Una iglesia que muestra el amor de Jesucristo. Una iglesia que muestra la santidad y la verdad de Jesucristo. Una iglesia
más.